Porque usted no sabe lo que usted tiene. Cuando usted habla con gente como José Arturo Amarito, cuando tú vas a un México, un Nicaragua, no hablemos de Venezuela porque eso está que revienta. ¿Cómo tú le das el vasito de agua que te tomaste hace un ratito? Hermano, dése cuenta que usted sale por esa puerta y ahí hay una fuente de agua fría. O sea, ahí, gratis y agua fría. ¿Usted alguna vez dice, gratis? No, porque yo no voy a tener esto. Porque hay millones de personas que no es que no tengan agua fría, es que no tienen ni agua potable. Las vacas de Cuba en este momento me están diciendo que como no hay agua potable, le están dando agua de mar. Y están aquí al lado. Pero, y no es meterle miedo, es una realidad. Usted no puede vivir en un mundillo. Y cuidado con la gente que le eche incienso. Ay, no, a mí no. Me encanta, yo soy un hombre como tú. Que muchas veces bajo esas capas de espiritualidad se esconden muchas cosas. No, yo soy una persona humana que si algún mérito tengo es el poder que Dios me da para yo poder llevarte a ti a Él. Pero no me mires a mí, no. Tranquilo, mira para Él, no mires para mí. Porque yo, cuando uno mira, que por eso el testimonio de Miguel, no lo había dado nunca, así. Yo lo conozco porque yo soy protagonista de con él por un lado y yo por el otro, y vete a ver a Pepito y dale, y como lo amenacé, porque él lo atrasó un poquito, pero le dije, si tú no vas a ver a Pepe, no vengas al ensayo, porque no vas a estar en la obra. Ya yo sabía que ese muchacho era infección. ¿Qué infección? Y cuando vino llorando porque le dijeron, mira, vete para tu casa, te quedan 3, disfruta lo que dio. ¿Qué médico y qué niño muerto? Y quiero que ustedes sepan, ¿verdad? Con respeto a todo el mundo, es muy generoso. Pero hasta el día de hoy, no hay un momento que yo a Miguel no le pida algo, que Miguel me diga que no. Y no son papeles protagónicos, porque en El Fantasma él era el dueño del teatro. Así por lo menos canta, así como no. Y él me lo dice siempre, y lo dijo ahí. Padre, yo no tengo cómo pagarle a Santa Bernardita. Y él no es de esta parroquia. Sin embargo, él está pronto, ¿verdad? Y siempre, y con una risa, con una sonrisa. Yo no sé, él no digo lo que pasa. A la casa de Miguel entraron una vez y los amordazaron a todos, acabaron, porque eran estas pandillas que creían que en casa de él había armas. De estos de ellos y entraron, pero una cosa brutal, los cogieron a todos, los amordazaron, los metieron en unos closets, entre ellos a su sobrinito que es autista. Y resultado de esto fue que al padre le dio un infarto y se murió. Eso es parte de la historia que ustedes no saben y que la hermana tiene el corazón en un hilito, su hermana gemela, que están esperando un trasplante porque no hay otra cosa más. La mamá del niñito autista. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo ustedes han visto a Miguel triste? Dice, pero es que Miguel vive tan agradecido y él siempre viene y me da un abrazo, Padre Willy. Digo, ay hijo, por amor, olvídate de eso ya. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay gente que no entiende la vida, no tiene la visión, no la tiene. Entonces, claro, por eso la gente que esconde. Por eso yo siempre le digo, chico, habla de tu vida, porque claro, escondo a mi hijo que no sé cuánto, esconde el divorcio, esconde, entonces claro, con ese jaleo que tiene, entonces lo espiritual, no hijo, no. Si ¿sabes lo más lindo de nosotros qué es? Que mientras más pecadores somos, no es que ustedes se vayan a pecar, pero mientras más uno reconoce su pecaminosidad, más se manifiesta la gloria de Dios. Pero no, a nosotros nos gusta ser semidioses y eso no existe en el cristianismo. En el cristianismo no hay semidioses. Esto que está ahí, eso era paganismo.
En el paganismo había gente que eran reencarnación de Zeus y de Apolo. Eso en el cristianismo nunca ha existido. Si el cristianismo no puede ser más humano porque Cristo se manifiesta para actuar en sus sacramentos a través de un montón de hombres que dejamos mucho que desear. Es que yo digo, la gente es cristiana y no ha entendido nunca que es ser cristiano. No le quites la gloria. Si, ay, no, a mí no me santifiquen porque yo no tengo santificación propia. Yo soy santificado por la acción del Espíritu en mi vida. No hay méritos ninguno. Oye, pero hay gente que esto no lo entiende y son muy teólogos. No lo entiende. Esa es la base del cristianismo. Por eso yo se los he dicho a ustedes. Para mí, el dogma que a mí me fascina y del cual dependen todos los demás es la encarnación. A mí la encarnación, y yo por eso soy católico. Porque el catolicismo, con todas sus lagunas y sus jaleos, hemos sido siempre tan humanos, yo decía, voy a hacer una palabrita muy de mis hermanos mexicanos, tan carnales. Cuando tú tienes un amigo muy íntimo en México, dices, este es mi carnal, este es mi pana, el pana ese, allá es carnal. Y el cristianismo es carnal, porque todo se da a través de un ser humano. ¿Y cuál entonces la tentación? Ay, que no le quites el mérito. ¿Quién predicó? Él. ¿Quién sanó? Él. ¿Quién profetizó? Él. ¿Quién sanó? Él. Yo no. Por eso yo le tengo que dar muchas gracias otra vez más a Dios, pues yo estuve al lado de hombres muy buenos. Yo era más joven que ellos y yo prediqué varias veces, yo recuerdo como 3 o 4, al lado de Emiliano Tardif. Por eso han introducido. Usted veía a Emiliano. Emiliano era un hombre, por cierto, muy fuerte de carácter. Por eso la comunidad está en Santo Domingo, la Anunciación, y están los siervos de Cristo. Porque el padre tenía una mujer al lado que fue muy buena, que fue ¿cómo se llama ella? María San Giovanni. Esa era una discípula tremenda. Y entonces estaban los dos que vinieron aquí, que murieron, que eran también predicadores. Ellos estuvimos aquí. Y cuando yo estaba con él, el padre Altarí siempre estaba con unos zapatitos y una guayaberita esa de esquina famosa, ¿sabes qué? Más o menos. Él tenía siempre su maletín. Él no era un hombre de una gran predicación, de un verbo, nunca hablaba en alto, con ese acento, porque él era canadiense francés. Y entonces en su misa, y cuando llegaba a la comunión, en tal lugar hay una persona así que se está haciendo una cosa impresionante. Yo estuve en Chihuahua, México, con él, y llegó una muchacha en una ambulancia, Ivonne, cáncer en la columna vertebral. No podía caminar, la metieron en una camilla. Y esa muchacha salió caminando de allí, que la vi yo. ¡Ah! Pero eso era cuando decíamos, y no había protagonismo y misticismo, no. Pero entonces empezamos a irnos de el protagonista a volvernos mini protagonistas de todo esto. A no ser la comunidad, a no estar con nosotros, sino donde me llaman. O sea, ese pase, no es. Porque sin darnos cuenta, porque acuérdense que estamos lidiando con alguien que nos pasa, nos sobrepasa, nos tripliplaza, que es el diablo. Tanto diablo y no lo conocemos. Y es que te va inflando, Y cuando usted está en eso, usted no ve la mano de Dios. Esa se mueve la mano de Dios. No la ves. Porque la gente que el diablo te las manda. Ay, pero no me diga que fuera. No, sí, te la mandó. Ay, Isabelita, rézame porque. ¿Qué reza? Tócame. Dime. Yo les tengo pánico. Y lo más triste es que llega un momento que te lo crees.
Yo tengo, por favor, los que me recuerdan cosas. Sí, porque hay gente que me recuerdan cosas. No, algunos muy buenos. Dice, padre, acuérdate que nos dijo esto. Hay una película que yo tengo que ponerla en el cine parroquial, pero me lo tienen que acordar, pues acuérdense que yo estoy adelantado en muchas cosas. Y es una película vieja, muy vieja, o sea, vieja, de los años 80. Excelente, excelente. Y es una película basada en un cuento de Kipling. Kipling fue un gran autor, era irlandés, pero él, su obra la hace en Inglaterra. Y cuando uno estudiaba, había que leer, que la gente no lee, había que leer todas estas cosas. Y yo cogía literatura inglesa en la escuela, en high school. Y entonces él tiene lo que se llaman essays, que son short stories, que son historias pequeñitas. Y hay una que se llama El hombre, The Man Who Will Be King, el hombre que sería rey, ¿no? No le voy a decir la historia porque no quiero extenderme mucho, pero es una historia que cada vez que yo he visto la película como 3 veces y la veo otra vez tranquilo. Y es una cosa tan impresionante en esa película. Voy a decirle algo, ellos son 2 ladrones, pero son 2 ladrones sin vergüenza. Uno era, sale que de la película, James Bond, Sean Connery, uno de ellos, unos actorazos. Entonces, ellos vienen a la India porque ellos están buscando, que por cierto, lo que estaban buscando, todavía hay gente buscándola, porque dicen que existe, la ciudad de oro de Alejandro Magno, que es un personaje muy, muy mítico también, ¿no? Es un hombre que conquistó el mundo y murió a los 28 años, pero dejó un imperio. Y hay mucha leyenda con Alejandro Magno. Entonces ellos vienen porque ellos tienen un mapa. La historia la está contando un personaje que es, ellos vienen porque están en la estación de trenes de Victoria Station de Calcuta. Estamos en el 1900 y pico. Entonces ellos vienen, como son ladrones profesionales, cogen y le roban a este personaje. Era cuando la gente su chaleco y todo, y le roban el reloj de bolsillo. Pero ¿qué pasa? Que cuando le roban el reloj de bolsillo, se dan cuenta que el reloj tiene un signo masónico y ellos eran masones. Y usted no le roba a un hermano masón. Entonces ellos vienen y se lo devuelven. Entonces ellos empiezan a hablar y dicen, ¿y a dónde ustedes van? Dice, vamos a la ciudad de Alejandro Magno. Entonces, ¿tú estás seguro? Sí. La cuestión es que van para allá. Uno de ellos tenía como una especie de medallón con el emblema de los masones. Entonces ellos vienen a caballo, cuando entonces se están acercando, la película es preciosa. Tú ves esta ciudad, si alguno ha ido a Petra, algo así, ¿no? Entonces cuando ellos salen todos estos, no son indígenas, son soldados, pero tirándole flechas. Ellos son los únicos 2, y además con unos criados que traían las provisiones. Y de todas esas flechas, y de pronto, ellos están, de pronto a uno de ellos, creo que Sean Connery, le da la flecha, pero le da en el medallón y choca y sale. Y entonces de pronto, esa parte es impresionante, y están a caballo. Y ustedes, todos estos miles de gente se tiran y se postran. ¿Qué cosa creen ellos? Porque él es la reencarnación de Alejandro Magno. Entonces cuando ellos llegan, los reciben, él es Alejandro Magno, la reencarnación. Y empiezan y le dan oro y la cosa, el jaleo y los sacerdotes del templo. Entonces el amigo le dijo, por la noche coge unas mochilas, porque eran cofres de piedras preciosas, meta todo lo que tú puedas y vámonos. Y entonces le dice, vámonos. ¿Y si yo soy Alejandro Magno? No, pero no es una comedia. Dice, y si yo no lo sabía, pero yo soy Alejandro. Entonces le dice, oye, soy yo, tu amigo, que hemos estado en prostíbulo. Dice, entonces lo dice, si me vuelves a decir otra vez, te mando a arrestar. Entonces le dice, pero tú estás loco. Si me vuelves a decir, entonces él se va, y yo los he visto, se empiezan a transformar. Entonces a él le gusta a una muchacha que hay, una de la corte, muy preciosa,
Y ella no quería, porque ella quería a su novio. Entonces los sacerdotes le dicen, majestad, como decía, no me acuerdo de eso, usted no puede casarse. Usted es la... Dice, yo soy el rey. Yo soy... Empieza con las palabras. Entonces, ellos, los sacerdotes del templo, ya empiezan. ¿Y esto qué? Entonces, pero así todo lo van a coronar. Y cuando entonces, y traiga a la mujer, por ese día, esa muchacha iba a ser misma la boda y la cuestión ese mismo día. Y en ese momento, cuando ella la trae, ella no quiere casarse. Entonces era así, dice, suélteme. Y es así, ¡pam! Y lo araña. Y cuando lo araña comienza a salir sangre. Y los dioses no sangran. Entonces tú ves esa parte, porque tú ves que todos los ministros y todo el mundo es así. En mirada, pues este no es. Y no les voy a decir lo que pasa después. Para eso hay que ver la película The Man Who Will Be King. Y a mí esas cosas que a mí se me han quedado, porque yo esto lo he visto en la iglesia. Yo esto lo he visto en la iglesia. Lo he visto con el Papa. Yo a veces decía, Dios mío, yo me estaré viendo protestante. Porque yo era, Juan Pablo, el Papa. Digo, oye, y Francisco el otro día, no, Francisco no, Cristo. O sea, a veces hemos usado a Papa. Y los papas cuando se mueren se los comen los gusanos, Joaquín. El padre, fulanita. Y yo no sé por qué tenemos esa mala maña de endiosar a la gente. Y nosotros, creérnoslo. Por eso toda la vida le daré gracias a aquel día en Chihuahua, por eso yo quiero tanto a México. Aquel día que yo me creí, porque yo me lo creí. Pues yo salí de un estadio y a mí hubo que protegerme con policía porque la gente me quería arrancar la ropa porque hubieron sanaciones y aquello fueron 25,000 personas. Y yo salí, pero lleno, o sea, pero era un globo inflado. Y yo me lo creí. Entonces estaba el gobernador de Chihuahua. Yo tengo todos esos recortes. Una lástima que Tania no está aquí porque ella tiene todo eso como relacionista de nosotros aquí. Padre, deme eso. Yo le iba a votar porque mi mamá lo tenía guardado. Me dijo, no, déme. Entonces, y ustedes van a ver los periódicos, todos. Fue impresionante. Y ese fue el día que cuando yo iba a comer me entraron las diarreas, aquella cosa. Y yo tuve que, y la gente tocando. Padre Willy, lo estamos esperando. Y cada vez me decían eso, me daba más dolor de barriga porque era la tensión. Y entonces era el dolor de barriga y la cosilla. Ay, Dios mío. Entonces, y yo estoy ya en el inodoro así, tirado, apestoso, cochino. Y eso, yo que no oigo voces, yo no soy de voces. Pero ese día, si les digo que yo lo oí, dice, ¿ves? El que predicó fui yo y el de las cagaleras eres tú. Eso yo toda la vida, yo eso lo he dicho en IWTN, Y lo que es la mulata de Sagrado Corazón y esa cagalera de ese día, a mí me dejaron para una gracia, No te equivoques, porque mira, lo que te da un dolor de barriga, a estar tirado en un inodoro, apostoso y sudado. Tú no curas a nadie, si no te has podido quitar la cagalera vas a curar a nadie. Pero no todo el mundo está en eso, hermano. Y gente en la parroquia y en la iglesia y en Puerto Rico y en el mundo entero. No, por eso es que no son agradecidos. Porque cuando tú crees que tú lo haces, ¿a quién tú le vas a agradecer? Si yo lo hice. Y mira qué bueno yo soy. Y a veces dices, no. No es que tú digas no. Es por dentro, se llama el purito. Cuidado con eso. Ay, que tú eres tan bueno. No, bueno solamente es Dios. Pero qué rico. Así es. No. Ay, qué bueno. No. Ay, pero qué sabroso se siente. No. Si no, vaya para atrás. Y acuérdese aquel día, aquella noche, borracho lo que usted hizo, que usted dice, ¿y yo hice aquello? Sí. Porque yo soy capaz de eso y de mucho más. Todas las mujeres de aquí pueden ser prostitutas.
Y todos nosotros podemos ser unos alcohólicos y unos drogadictos, cualquiera. Porque usted no es mejor que el que está allá afuera. Pero ¿qué pasa? Nos empezamos a meter y nos dan títulos y cosas y usted se equivoca. Y esa gente nunca va a ser agradecida. Todos esos mal agradecidos que ustedes ven, porque es que no están conscientes. Ay, no, pues, en mi casa nunca ha habido un divorcio. Bueno, que tú sepas, pero a lo mejor no hubo divorcio, pero él le pegó cuerno medio mundo a medio mundo. Yo he vivido muchos años ya, y estaba hablando como señor, decía, y Willy, son muchas confesiones y muchas cosas, que a veces usted dice, un chole. Pero ¿qué pasa? Que cuando no viramos para atrás con las glorias, por eso tú ves que aquella persona que era muy generosa, que estaba en la parroquia, que hacía, de pronto, no que es el trabajo, que esto, no es el trabajo, son prioridades. Porque claro, tú no te acuerdas cuando tú no tenías ese trabajo, tú no te acuerdas cuando tú soñabas tener tu negocito, tú no te acuerdas cuando tú pensabas tener tu casita, te acuerdas cuando todo eso estaba y era, Padre, reza por mí. Ya lo tuviste y se acabó. Y como yo sé de dónde yo vengo, de lo que yo soy capaz, a estas alturas de mi vida, yo voy cuando fui al baño a orinar y abrí la ventana así que está abierta, que mis hermanitas palomas todas las mañanas me despiertan con su cucurrucucú. Yo me he vuelto muy franciscano, estoy lleno de palomas por donde quiera. Estoy tratando de a ver si puedo hablar con ella, pues lo que pasa es que me despiertan, pero nunca me hacen caso. Y cuando yo vi ese sol, ese cielo encapotado, digo, ay Dios mío, no hace 24 horas y nos diste un fin de semana de sol, de un verdadero... El fin de semana fue tropical, el día de hoy fue inglés. Lluvioso, nublado, que llovía, que la cuestión, por lo menos aquí todo el día estaba así. Eso no fue ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. ¿Y por qué? Porque el Señor escucha la oración de sus fieles. Y todas esas oraciones todos los días, por la convivencia, cuida los terrenos, unges la carpa, fortalezcas el tiempo. Eso no cayó en saco roto. No, hombre, no. Cuando tú pides con sinceridad, con corazón sincero, Dios escucha tu plegaria. Y la madre aquí, ¿desde cuándo? Oiga, hermano, algunos no estaban, pero ese rosario viviente de ese sábado, ¿ustedes se acuerdan? La Virgen estaba aquí, señores. La Virgen, aquí había olor a madre, había aquí ese sábado. Pero hay gente que no viene aquí, que no va allá. Y el lunes, qué casualidad que cayó el día de la unción, el 13 de mayo. ¿Y quién estaba ahí? La Virgen de Fátima. Pero para eso hay que tener la visión de estos hombres. Que ellos le dan palo, corre para allá. Y ellos lo único que es predicar a Jesucristo, predicar a Jesucristo. Fíjense que cuando le traen los toros con las guirnaldas, dicen, no, ¿qué usted hace? ¿Qué ustedes hacen? No, hombre, no. Nosotros somos hombres como ustedes. Y aprovechan la disyuntiva para meterle entonces, nosotros somos de... Y empieza a contarle la historia de la salvación. Para eso estamos aquí. Para que cuando alguien, ay, qué buena tú eres. No, hombre, no. Bueno es el que ha hecho sobre mí. Siéntate que te voy a hablar de él. Eso es. Por eso los testimonios, por eso las charlas, por eso todo. Y yo les digo esto porque eso es lo que es una comunidad. Y hay gente que no entiende lo que es una comunidad. Y el católico, estaba hablando de eso como señores, este es el gran problema. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Porque la gente no quiere compromiso. La gente pica aquí, pica allá, estoy acá, hago allá. No, hermano, envuélvete en algo concreto, que sea de comunidad, no de grupo, porque todos tenemos nuestras carismas especiales, pero la comunidad. Mira, por eso yo siempre le digo a la gente, a los que yo dirijo espiritualmente, digo, busca dos cosas, busca un ministerio que sea litúrgico, o sea, pero busca un ministerio de servicio. Por ejemplo, el ministerio de oración, de intercesión, los cofrades, los mismos cantantes, son ministerios de alabanza,
Esos son relaciones, podríamos decir, a un nivel sobrenatural. Pero tiene que ir acompañado de algo prójimo. Porque si tú oras muy bonito, pero ¿dónde está el prójimo? Yo intercedo. Sí, una intercesión es muy importante. Pero ¿dónde está ese prójimo? ¿Dónde está el sarnoso? ¿Dónde está el que vomita? ¿Dónde está la muchacha que se va a hacer al aborto? ¿Dónde está ese prójimo? Donde Cristo está escondido. Porque es muy bonito un círculo de oración. Eso es heaven on earth, el cielo en la tierra. Y vamos a hacer el grupo, vamos a hacer la intercesión, vamos a alabar. Muy bueno, yo sé que hacerlo y más todavía. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, porque si yo nada más que te veo en cosas espirituales, ¿dónde aterriza la espiritualidad? Eso es un problema que tenemos hoy muy grande. Muy grande. Y entonces ahí hay algo que porque esto me lleva a esto. Lo que hacemos los curas. Yo les hablo a ustedes de Dios. Y cuando yo voy por la noche y yo le hablo a Dios, de ustedes. Y hay gente que no. Claro, es muy sabroso estar aquí hablando del Señor. Eso es riquísimo. Por eso el grupo de oración, por eso esos ministerios que tocan lo sobrenatural. Y hay que tener grupo de oración, que aquí hay que meterle más ganas a eso. Un ministerio de intercesión, que haya una intercesión seria, que sea injertada en la realidad del mundo y de la iglesia. Un ministerio de alabanza, como son los coros, que esta gente nos pone a alabar a Dios. Pero eso tiene que ir acompañado de algo que sea prójimo, que huela, que sepa a prójimo, porque si no falta algo. Y eso, hablaba yo como alguna gente, ay, pero a mí no me gusta. Ahora, claro, a todo el mundo le gusta ir a Cancún, pero a nadie le gusta ir al Arrabal. Pero el Arrabal y Cancún tienen que tener presencia en tu vida, no todo puede ser. Y ahí está el problema. Hay gente cuando tú la llamas, lo que le gusta siempre puede. Cuando no le gusta, nunca puede. Como que uno dice, pero aquí hay algo que falta. Pues cada vez que te digo, no puedo. Y cada vez que te digo esto, sí puedo. No sé, pero mi discernimiento es como, a mí me dicen a mi padre, y aquí está Flor, y yo tengo testigos de todo, ustedes van a contar la historia. Pues, ¿te acuerdas aquel famoso retiro en la Casa Cuba? Que por eso Flor dice que quería quedar muerta. Pues, ¿te acuerdas? Pero tú sabes, y aquí estaban ellos dos, padre, un retiro, y llegaron 4 personas. Y Flor, no sé, digo, Flor, tranquila. Se te va a hacer uno de los mejores retiros. ¿Lo dimos o no lo dimos? Fantástico. Todo el horario. Fuimos 5 personas. Y aquí. Y nada, 4 personas. ¿Lo dimos o no lo dimos? Y todo. Claro. Porque si yo puedo dar un retiro con 25,000 personas, 4 no pueden. Cuidado. Por eso ha acabado con nosotros. Y está acabando con nosotros. La gente, o sea, permanecer en el anonimato. Yo el otro día decía una persona, no fue aquí, estábamos fuera, y yo le digo cosas, pues te digo, ¿por qué tú no coges unos meses y no aceptes nada? Siéntate a escuchar. Y ella me dijo, padre, lo voy a hacer una señora muy buena, pero era, ora aquí y ven a charla. Y estaba, claro, entonces le dije, mamita, Dios te bendiga, tienes un don muy grande. Pero le hice una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste en un retiro a escuchar? Bueno, no. ¿Cuándo fue el último día que tú te sentaste en tu parroquia, en tu comunidad, que es una parroquia muy buena, sentadita con papel a escuchar? Ay, padre, hace mucho tiempo, digo, se te está notando. Cuando tú entras se te nota. Dice, ay, padre, se ha hecho a llorar. Dice, es que yo no soy mala. Digo, no, yo no digo que tú seas mala, tú eres muy buena, pero aún los buenos nos podemos equivocar. ¿Y qué usted cree? Digo, de 6 meses, de ahora era fuera hace unos meses, hasta diciembre. Cógelo y no aceptes más nada. No, yo estoy en mi parroquia, yo estoy sirviendo, métete, ellos tienen también almuerzo, son tortillas, esas cosas, son mexicanos, póngase, métete.
y métete con tu gente. Sé uno más. El te habla con ella, me dice, padre Willy, todos los días los recuerdo. Llevo 3 retiros sentada, gloria a Dios. Y digo, ¿cómo te va? Dice, encantada, estoy descubriendo una parte en mí que no sabía. Es que está ahí. Y fíjate lo que me dijo, me dice, ahora estoy viendo cuánta gente linda en mi parroquia que yo no veía porque yo siempre estaba sirviéndome, que a veces nos estamos sirviendo, no sirviendo. Dice, claro, no mamita, es una de cal y una de arena. Y entonces dice, y le doy gracias a Dios por mi comunidad, que ahora me doy cuenta qué tronco de familia tengo en mi parroquia, que no había, pues yo siempre estaba saltando de aquí para allá. Digo, gloria a Dios, porque otra me hubiera pedido la cabeza, porque es que yo estoy sirviendo y Dios me llama. ¿Te llamó Dios o te llamó tu ego? Ay, qué buena tú eres, Isabelita. Ay, Dios mío, cuando yo te veo. ¿Qué, Isabel? Si no sabemos toda tu historia. Y le digo esto porque aquí viene el problema del agradecimiento. Hay que llorar por estos muchachos. Si desde que nací salí del presby en una 4x4 a un apartamento penthouse en el Escorial con un cuarto lleno de los Dalmatian y Mickey Mouse y no sé cuánto, que desde que yo era un piojo los pampers míos eran de Ralph Lauren. Se ríen. Hay niños que siendo mocositos, la caca de ellos olía a Calvin Klein. Pues esos niños nunca se han puesto. Yo quisiera, pregúntele que ustedes no viven en otro mundo. Vayan a casa Raquel y la gente que entrega, gracias a Dios que le anda la ropa, pero este niño se pone esto y cuesta carísima esa ropa de niño. Un set de niños, 40 y pico de pesos. Hay unos niños que nunca se han puesto nada que no sea de marca. Y de ahí en adelante no preguntemos cuánto valen los tenis de ellos, que si no es Nike, que no sé cuánto, y los padres se lo compran. Y la mochila que no sé cuánto, y no sé cuánto. Y estos muchachos se gradúan y le compran un carro nuevo. Usted me va a decir a mí que este monstruo que usted creó, algún día le va a dar las gracias. No, papi, porque tú le dijiste que él se lo... Y claro, si yo tengo todo eso y nunca ni lo sudé, fíjate que, y si ustedes no me creen a mí estas cosas, vayan con el diácono y aquí los monaguillos. Ahí las libretas que a mí me ponen, y el otro día el padre Mario me decía, ¿a ti también te pasa? Digo, yo sí sé, esto es una epidemia. Porque esa bobería de que te firmen, como si uno ir a misa hay que comprobarlo. Y llegan así, mira. Ese que está mudo. Yo lo que pasa es que me empiezo, digo, ¿qué? ¿Qué tú quieres, mío? Digo, mío, no sé, ¿tú quieres algo? ¿Qué cosa? No, que me lo firme. Digo, ¿y? Por favor. Ah, ok. Entonces hago así. Préstame tu papelito. Ya se lo firmé. Tú eres ve acá. Tú me lo vas a dar a mí. Que tú me lo diste y costó Dios y ayuda para que tú me lo pidieras, por favor. Ya yo te lo di, entonces hago así. Tú lo vas a coger. Hálalo. Gracias. Sí, pero no me lo has dicho todavía. Y mientras tú no me lo digas, estamos así. Ustedes se ríen. Todos los domingos. Ese monstruo, mañana nunca se le va a ocurrir darle gracias a Dios por nada porque cree que se lo merece. Y el cura me tiene que firmar eso porque para eso es cura. Ese es el problemita que tenemos, señores. Y si a ti no te dan las gracias por firmar un papel que no me pediste de favor que te lo firmara, ¿tú crees que tú le vas a dar las gracias? No, hombre, no. Y es una actitud que uno va internalizando y por eso usted ve que la gente es como es. Es una cosa, y a mí me asusta, porque si no hay agradecimiento, no hay alabanza.
Y si no hay alabanza, no hay presencia de Dios. No hay. Por eso a la gente le cuesta tanto cantar y hacer así y hacer así. No, es que no le sale. ¿De dónde lo va a sacar? ¿Con qué se sienta la cucaracha si no tiene fondillo? Porque por eso ya no le digo aquí a nadie, cante. No, hermano, yo no estoy aquí para animar un coro. No canta, no le sale porque ¿por qué va a cantar? Aquella famosa canción, hoy canto por cantar. ¿De dónde? No. Pues cuando usted tiene un gozo, y lo dijeron ahí, aunque sea en la ducha desentonado, usted canta. Si aquí cantan las ranas, hermano, porque Dios las creó. Pero hay mucha gente, y esta generación que están dando, y lo que viene detrás. Entonces nos metemos. Y yo he oído blasfemia. No, porque yo no voy a hacer esto si yo soy yo. ¡Ay, Dios mío santo! Eso es soberbia. ¿Y saben dónde yo oigo esto? En la iglesia. Por eso yo les doy las gracias a ustedes hoy, porque ustedes oyeron la voz de su pastor, que yo les invité a que estuviéramos aquí. Una lástima que a lo mejor algunos no me escucharon, estaban haciendo otra cosa. Pero hoy venimos a rezar por los que no rezan, a alabar por los que no alaban y a dar gracias por los que no dan gracias. Eso, nosotros venimos y le decimos, Señor, por todo lo que eres y por todo lo que nos das, gracias, Señor. Amén. Vamos ahora a presentarle al Señor nuestras peticiones. Nos pasamos la vida dándole gracias, al mismo tiempo pidiendo. A mí a veces me da una vergüenza. Porque sí, porque digo, te acabo de dar gracias y te estoy pidiendo. Pero él dice, no hay problema, pídanme todo lo que les dé la gana porque para eso estoy aquí. Pero de vez en cuando, como dice los 15 minutos, al benefactor le gusta verse agradecido, ¿no? De vez en cuando meta por ahí la palabrita gracias y dando gracias porque usted es parte de una familia. Aquí mucha gente se queja, pero imagínense esta parroquia sin comunidad. Llega una vueltecita por ahí. Imagínense esto dentro de un ratito cerrado. Yo no sé si ustedes lo vieron, que puedo estar aquí tantas horas, como yo vivo aquí. El Jueves Santo, no, el Viernes Santo, ¿te acuerdas? El Viernes Santo es Viernes Santo. Y lo que es el Viernes, hasta el guardia. Y el Viernes Santo, y yo estaba aquí y digo, qué soledad. Porque por la noche está la guardia, pero el Viernes Santo como se cierra el portón porque no hay nada hasta la vida. Esa noche aquí no hay nadie. Y ven todo esto vacío porque no está ni el guardia. Que digo, mira, no venga, ¿para qué? Aquí no viene nadie. La capilla está cerrada. Y uno nunca se pone a pensar en eso. Por eso yo le dije, aprovéchenme, yo no voy a estar aquí toda la vida. Ni tú vas a estar aquí toda la vida. Pero ¿saben qué? A veces la gente cree que esto va a estar durante toda la vida. No. De hecho, estaba hablando con Monseñor, que estábamos hablando de una conversación, me dice, ¿y qué va a pasar? Yo celebré la convivencia número 30. Ya veremos. Yo voy paso a paso. Pero hay gente que a mí me asusta, porque ellos creen que esto es, hermano, aquí hay gente, ustedes no vieron a Dorothy. A mí me robó el corazón, porque otra persona, aquí vieron gente que no estuvo todos los 3 días, y esa mujer, bueno, fíjate que yo diría, porque no me gusta mirar, ¿no? Cuando yo entré, ¿será? ¿Está? No es la sombra. Ella podía haber dicho, padre, yo no voy a ir, porque, vaya tú. Y allá me hizo, padre, amén. Y aquí hay mucha gente que toma muchas cosas por dadas. Entonces, no se convierten, no se comprometen. No. Entonces, estás en ese viaje que uno, y la vida, mi hermanito, uno sube como palma y baja como coco.
de pronto haces así, nadie se acuerda. No hagan eso, se lo dejo ahí. Y yo sinceramente creo que falta de visión. Gente que se cree que es el que hace el milagro para que le ofrezcan toros con guirnaldas. No, yo no soy ningún semidios. Yo soy como tú. Yo solamente soy el vocero de alguien que es mucho más grande que yo. Eso es todo. Y aquí, y la familia es esta, con todas las limitaciones. Y te acuerdas, John Mario dice, si usted quiere una comunidad perfecta, vaya al cementerio. Yo no le dije eso. O sea, ahí nadie tiene defecto, ahí nadie te critica. Dice, ¿saben cuál es el lugar? El cementerio, claro. Fuera de ese, porque todo el mundo está buscando, pero a veces estamos buscando afuera lo que nosotros no tenemos. ¿Por qué tú no eres perfecto? Porque tú tampoco lo eres. Pero lo hermoso de una familia es que todo el mundo con lo poco que da, hace todo un pocote para todos los que vivimos en esa familia. Y eso es una comunidad, que eso no hemos hecho en la iglesia. Por los curas, que somos los primeros, que no lo hemos hecho. Y también por gente que está en la parroquia, que salta y viene y corre, porque eso es muy importante. No tan importante como yo le voy a dar otro testimonio. Ustedes saben que yo misiono, pero yo nunca he estado fuera de aquí cuando yo tengo que estar aquí. Ustedes pueden, pregúntele a Irma, a él, padre, mire esto, yo podía estar todos los fines de semana, y yo soy el párroco, así que, pero hay cosas que yo no puedo, en este momento yo no puedo. Yo tengo bloqueado, por ejemplo, finales de Adviento, cuando empezaron las misas de aguinaldo, yo no puedo salir. Yo nunca he estado fuera de una misa, y tú sabes que esas misas para mí me preparan la Navidad. Y yo siempre he estado, y yo puedo decirle, padre Tony, cógeme una misa, ¿tú me has visto? No, siempre ahí. Porque esa es mi obligación con ustedes. Yo puedo decirle, padre Will, padre Tony, padre fulano, mira, y me lo van a hacer, pues son mis hermanos. No, hay cosas que yo tengo que hacer. Yo le prometí eso al cardenal. Willy, mire, eminencia, déme permiso. Yo le aseguro que mi parroquia siempre tendrá prioridad. Y el día que vea que no, digo, vamos a sentarnos y vamos entonces a cambiar las prioridades. Pero hay gente que no. Pero eso soy yo, pero también eres tú. Y aquí hay gente que, ¿dónde está? ¿Dónde tú estás? No, que me pidieron. ¿Me pidieron qué? Yo aquí tuve una este año bastante fuerte porque una gente fue a hacer un retiro en medio de semana. ¿Cómo usted la Semana Santa no va a estar en su parroquia? Si vivimos ¿para qué? Usted tiene que estar en la vigilia pascual, esa es su parroquia. Vivimos para... No, porque me pidieron que, y si te lo pidieron tú tenías que haber dicho, lo siento, este baile ya está pedido. Pero es que es de ese enfoque, porque creemos que somos nosotros. Y cuando usted está en esa onda, en esa movida, usted no va a ser agradecido jamás. ¿Por qué? Porque yo soy el centro de atención. No lo hagan, hermanos, porque están perdiéndose algo muy hermoso. Si usted está aquí, usted está aquí. Si usted está allá, está allá. Si usted está en Colombia, está en Colombia. Sí, yo puedo venir y predicar, pero no sé si ustedes vieron, la doctora vino por la mañana y se fue por la noche. Porque tú lo puedes, pero no. Yo tengo que estar con mi nene y mi comunidad. El padre, ¿cuál fue? Creo que fue Mario. No, Willy, yo tengo las emisoras del minuto y tengo que estar allí. Diego, que es el que dirige Guadalupe Radio, se metió un viaje de madrugada. Yo te voy a hacer el favor, pero yo tengo que, un viaje de 8 horas, para estar en Los Ángeles. Pero ven, la prioridad, no va a sufrir mi familia, pues yo estoy en otro lado. No, ¿qué es eso? De vestir un santo para vestir otro. Y esas son cosas que hay que pensar, porque por ahí donde le entre el agua al coco, usted tiene un compromiso. Si usted quiere estar por el mundo de Dios, usted no se puede casar. Tiene no. O a no ser que ella viaje contigo. Los de la República Dominicana vinieron los dos, pero enseguida se fueron porque el domingo, ayer, ellos tenían que estar por la tarde en su comunidad.
Es que yo le digo, lo que pasa es que entonces por eso cuando yo tengo un trabajo no se te ve. No, hermano, aquí hay gente que tiene... Pero entonces, ¿qué pasa? Que arriba de esto es la soberbia. Chicos, por lo menos escucha. ¿Cómo usted va a ir de 100 a 0? ¿Qué pasó ahí? Si lo que tienes ahora son más bendiciones. Y si a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo, vaya a la capilla y discútalo con él. Porque el tema de la convivencia, ¿cuál era? Y creo que hablaron muy claro, el seguirlo no puede ser con condiciones, porque si no, no es un seguimiento a Cristo. Sígueme, sígueme. ¿A dónde? Las raposas tienen cueva y los pájaros tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sabe lo que significa? No importa dónde, sígueme. Eso es para los curas, no, papito, también para ti, que tú eres bautizado como yo. Y hay que tener mucho cuidado porque el diablo, que es puerco y sinvergüenza, empieza a meterte cosas para que tú no hagas lo que tienes que hacer. Cuidado, que ¿por qué sabe el diablo? Más por viejo que por diablo. Sabe lo que sabe. ¿Y sabe de qué? Mira, no, mira, nos está velando. Ese sí que está, mira, como yo con Valdés. Que ayer lo cogía y le di una zona cuando se iba. Le dije, te estoy velando, que yo sé de qué. Mira, que voy a hablarle a quien tú sabes. No, no, eso no, no, okay. Pues yo sabe que yo sé de esas cosas, ¿tú me entiendes? No, no, no. Ese sí que nos están velando y te va a meter por donde tú menos creas. Para que tu seguimiento no sea un agradecimiento en gracia y en agradecimiento. Por eso, síganlo, síganlo. Pero como Él pide, no como usted le da la gana. Y todo eso que te han dicho, no lo caiga. Compre sus cosas, escúchalo otra vez. Muchas de esas charlas hay que escucharlas 2 y 3 veces. Es muy poquito, pues como venía el otro, cómprela, que si no hagan la copia, lo que fuera, escúchenlas. Y acuérdense que yo con ellos no hablé. Yo les mandé el tema y decía, yo te recomiendo esto, pero tú tienes libertad para exponer el tema como tú quieras. Oremos a Dios que resucitó a Cristo y que lo que quiere lo hace. Digamos con fe y confianza, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Para que la iglesia, guardando la palabra de Dios y viviendo en el amor, sea para los hombres del tercer milenio luz, ayuda y consuelo. Oremos. Te damos gracias, Señor. Para que el Espíritu Santo ilumine al Papa y sacerdotes y diáconos, para que transmitan la buena noticia del Evangelio y proclamen con alegría que Dios resucitó a Jesús y por Él nos salvó. Oremos. Te damos gracias, Señor. Para que la paz y la justicia sean una realidad en el mundo. Oremos. Te damos gracias, Señor. Para que la fe en el Dios vivo sostenga en la hora de la prueba a los que evangelizan en ambientes hostiles y adversos, muy especialmente por Monseñor Arturo, por Obarito, por toda la gente que está en este momento dando el todo, arriesgando cárcel y todo, por toda gente valiente en el Cristo y con una fe impresionante. Oremos. Te damos gracias, Señor. Para que los difuntos, hay un difunto, especialmente Israel López y todos nuestros fieles difuntos, gocen del triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado. Oremos. Te damos gracias, Señor. Para que seamos morada del Espíritu y testigos de su amor. Oremos. Te damos gracias, Señor. De una manera quisiera hoy me visitó, estoy hoy mal hoy, la de la funda, ¿cómo se llama? ¿Qué tiene aquí frente? Fela. Estoy malito. Doña Fela se le está muriendo la mamá en Santo Domingo, pobrecita. Vino ahorita y si hay una mujer buena, es Fela. Esa mujer con humildad, esa es otra que yo me controlo. Esa mujer, todo lo que uno le pide con un amor y una entrega tremenda.
es una mujer humilde. Yo he visto a Fela construir su negocio y siempre ha sido igual. Y ahora nos toca a nosotros acompañarla porque está en el momento más terrible que puede tener un ser humano. La muerte de una mamá. Yo creo que todo uno lo puede pasar más o menos, pero y si se está yendo como una velita, ¿de qué Lourdes? De Lourdes López. Todas estas personas que son gente buena y eso son cosas que no se pueden evitar. Para que sienta fortalecida con nuestra oración. A veces uno subestima, pero la oración acompaña. Acompaña, sostiene, fortalece. Así que por ellas dos, por Lourdes y por Fela, oremos al Señor. Te damos gracias, Señor. Y por último, pero no por eso menos importante, por todos los ministerios que hicieron posible este fin de semana de encuentro con Dios. Todos, todo el mundo sabe lo que hizo, cómo movió, lo que movió, las prácticas, todo, por todas estas personas que con una generosidad sin igual y poniendo en función los talentos que Dios les dio, fueron recipientes de la gracia y la pudieron transmitir. Roguemos por ellos, sus familias y sus intenciones, oremos al Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Bendice a tu iglesia con la luz de la verdad y los dones de tu Espíritu Santo, para que guardando tu palabra sea transparencia de tu amor manifestado al mundo por medio de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos por esta ofrenda, para que junto con el pan y el vino vengan a tu altar. Que sean bendición, como bendición son tu cuerpo y tu sangre para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
encendido esto. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Bernardino de Siena una nueva criatura según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Desde el universo, está el cielo y la tierra de tu gloria. En nombre del Señor, hosana en el cielo, en el cielo. Señor, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Muy especialmente te pedimos por la mamá de doña Fela, también te pedimos por el papá de Lourdes y por todas las personas que en este momento están entregando su vida a ti. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, San Bernardino de Siena, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz sea contigo, Dios te bendiga.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para servirte. un corazón para servirte. Que Sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Que sea como el tuyo, Señor. dame un nuevo
Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que ejemplo de San Bernardino de Siena, los conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en nosotros. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Como ustedes saben, ¿verdad? Ahora vamos a dirigir toda nuestra oración y esfuerzo para la Semana del Hombre que viene ahora próximamente. Esa semana, cuando se hizo para la mujer, fue una maravilla, fue un regalo de Dios. Yo creo que así como ellas tuvieron, ustedes, las mujeres, damas, tuvieron esa semana y ese retiro, pues ahora, y oramos mucho, los hombres y todo, pues ahora toca del otro lado. Voy a estar hablando con Marixa y un grupito de las damas y demás para ver si tenemos los regalos igualitos, pero claro, todos los temas están dirigidos al hombre. Oren mucho, pues a los hombres nos cuesta un poquito más la cosa, pero necesitamos mucho, o sea, parte de la problemática es que un 75% de los hogares son dirigidos por mujeres madres solteras. Los hombres están, la población penal masculina es muy grande. ¿Y qué hace tanto hombre en la cárcel? Yo saludé a los confinados, que fue una bendición tenerlos con nosotros. Había uno que lloraba y lloraba, pobrecito. Es una lástima, pero es que cuando te sientas con ellos, es la cadena. Ellos no tuvieron papá y volvemos a lo mismo, ¿no? Y hace falta una conversión, empezando por los hombres que están en la iglesia, empezando por nosotros. Para poder ir a los de afuera, los que estamos dentro tenemos que tener esto muy claro, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y hay muchos hombres que van a la misa el domingo y eso, pero no son iglesia, no son iglesia. Y usted no puede traer un hombre a seguir a alguien al que usted no sigue. Es totalmente absurdo. Te voy a presentar a alguien que me invitó a seguirlo, pero yo todavía lo estoy pensando. Totalmente absurdo. Y hace falta. Y aquí un grupito de hombres en Cristo que son muy buenos. Era un grupo muy bueno, no es un ministerio, es un grupo. Ellos tuvieron un papel muy protagónico dentro de la convivencia. Y ellos son los que están conmigo organizando esta semana. Pero vamos a acompañarla con la oración y todo lo que se pueda. Al mismo tiempo está caminando el Día del Papá, las tunas, todas esas cosas. Todo esto requiere mucho esfuerzo y todo, pero los padres merecen el mismo respeto y el mismo amor. Y hay muchos padres que están hoy haciendo el papel de la madre. Lo que pasa es que no vamos por ahí, pero muchos.
A mí me gusta mucho que ahora en los baños de los hombres está la camita para cambiar los pañales. Y la pusieron ahí porque hay muchos hombres cambiándole los pañales a sus hijos. Y eso es muy prometedor. O sea, si yo concebí este hijo con mi mujer, porque ella va a cambiar los pañales al niño, ¿no? Y estamos viendo, hay cosas muy positivas, pero hay que seguir por ahí. Así que también ese homenaje a papá. Porque cuando usted lo ve, usted habla en las tiendas, estamos hablando de esto. Las botas de palma y al papá lo mismo de siempre, los pantaloncillos, que la camiseta, la misma cosa de siempre. Y algunos ya no usan ni camiseta, ¿entiendes? Pero hay que sentarse y a ver lo que le gusta a mi papá. Como yo me senté para ver lo que le gusta. Si mi mamá es alérgica al perfume, yo no le compro un perfume. Y si a mi mamá no le gusta la comida italiana, yo no la llevo a Olive Garden. Tengo que pensar en ella, no a mí. Ve, a veces, mami, te voy a cobrar. No, pero le preguntaste si a ella le gusta ir a ese lugar. A ti te gusta, pero no es tu día, es el de ella. Y a papi también. O sea, es pensar en la persona. Porque qué bonito. Mami, te voy a dar un restaurante precioso, pero si a él no le gusta esa comida, hay que ir a un lugar allá que hay en la isla que es para comer marisco. Pensar en la persona. Y ahí vamos a pensar en papá, ¿verdad? Yo le digo, yo tuve el mío 9 años y pienso mucho en él. Por lo mucho que tengo es muy de él. Así que entusiasmen a la gente, va a estar muy bonita. Ya saben quién va a estar conmigo. Norberto Valentín va a estar conmigo. Normando Valentín. Y yo quiero mucho a Normando, nos queremos mucho. Sí, padre, como no, porque él fue parte de una tuna. Por eso va a estar también. Va a ser una noche muy bonita. Tenemos 4 números de zarzuela y las 6 tunas que van a estar con nosotros. Una noche bonita. Y el precio que pusimos son $35. No es ningún regalo que valga la pena, vale $35. Así que ya las taquillas van a estar en la venta en la oficina y también la fiesta. La fiesta ya, Matrimonios Canal la tienen, ya pueden ir adquiriéndola. Y todo esto que está caminando, después también las planillas para el campamento que vamos a tener y después la feria de familia. Así que todo esto es para la mayor gloria de Dios y para servir al pueblo de Dios. Todo esto, si usted se pone, hay un común denominador. La fiesta de familia. Vamos a celebrar como comunidad y todas las personas que me... Y pueden venir, claro, esto está abierto a todos, pero es nuestra fiesta que abrimos las puertas para todos. Pero por supuesto, igual que el campamento de aquí, pero un niño puede venir también de afuera, ¿verdad? Esta es una parroquia de puertas abiertas, no a medio abrir, sino de puertas abiertas. Para nosotros y para todo el que quiera. Donde come uno, comen 2. Así que Dios me los bendiga. Hermano, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Padre Celestial, no, Señor Jesús, gracias por la oportunidad de servirte en esta santa misa. Con tu ayuda puedo alabar a mi Padre de los cielos, mi fiel ministerio. Ayúdame a encontrar siempre gozo en servirte a ti y a nuestra comunidad. Ayúdame a sentir el gozo